Gloria a Dios. Así es. Iglesia, en esta mañana les quiero compartir por un momento un versículo, un par de versículos que se encuentran en el profeta Isaías, en el capítulo 53, en los versículos 6 y 7. Y es la realidad de muchos de nosotros antes de conocer al Señor, y es la esencia del amor que Él tuvo con nosotros. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Angustiado Él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Dios nos ama tanto que cuando su Hijo, porque esta palabra habla del cumplimiento en su Hijo Jesús, no abrió su boca, siguió mirándonos a todos nosotros con amor. Y cuando más perdidos nos encontrábamos, más nos amaba Él. Eso hizo Dios con nosotros, porque Dios es amor, porque sus palabras, sus promesas no caen a tierra. Y en la obra de la cruz, esa obra, esa promesa se cumplió cuando nos dice: mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y eso nos debe contristar y a la vez alegrar, porque fue el pecado lo que Él pagó por nosotros, y nos debe alegrar sabiendo que hoy somos salvos por Cristo Jesús, y que todo el que se acerca tiene la misma oportunidad. Amén. Así es, debemos creerlo. Él es el camino, la verdad y la vida, y Él ya pagó por ti, Él ya pagó por mí, Él ya pagó por nuestras familias que le van a conocer. No nos podemos cansar de testificar eso, decirles: tú tienes una vida en salvación si le aceptas, porque Él adelantado pagó por ti y por mí. Recibe con gozo lo que Él pagó en la cruz. Oh Señor, gracias. Eres incomparable, Señor. La muestra de tu amor es tan grande que nadie la podrá clasificar, nadie la podrá comparar, nadie la podrá igualar, Señor. Porque nosotros amamos hasta cierto punto, pero tú amas incondicionalmente. Tú amas a aquel que está en pecado, porque quieres que cambie, porque quieres que te adore. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Decláralo en esta mañana. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Declárselo a Él. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Mi Salvador. Así es, Señor.
Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Créelo que Él es tu Salvador. Él es lo que el mundo necesita. Aleluya. ¿Por qué no levantas tus manos? Aleluya. Honrale a Él. Aleluya. Te adoramos, Jesús. Aleluya. Tuya es toda la alabanza. Aleluya. Aleluya. Toda la gloria. Aleluya. Aleluya. Al Dios eterno. Vamos, levanta la voz. Aleluya. Que vive y reina. Aleluya. 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 Dile, tú eres bueno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable, eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Separados de ti nada podemos hacer. Toda nuestra honra es para ti, Señor amado. No nos gloriamos en nosotros, tú te glorificas en cada uno de nosotros, Señor. Eres Dios eterno, Señor amado de nuestro corazón.
aleluya. Exáltale a Jesús. Aleluya. Dile cuánto lo amas. Aleluya. ¿Qué tal si cantamos todos a una sola voz? Aleluya. Bienvenido a este lugar, Señor. Aleluya. Dile que eres un Dios eterno. Te exaltamos, Jesús. Eres un Dios eterno. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de su gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Eres Dios eterno, decláralo. Solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de su gran amor. Eres mi Señor, mi Salvador. Mereces la gloria, Jesús. Tú nos tienes en tus manos, Señor. Gracias. Gracias, Jesús, por tu amor incondicional. Gracias, Señor, porque si hoy estamos aquí es porque tú nos has querido, Señor. Nos has amado, Dios. Porque tu sangre, Señor, pagó nuestros pecados, Jesús. Porque tu sacrificio, Señor, es un sacrificio lleno de amor reflejado en la cruz. Gracias, Jesús. Gracias, Señor. Sabemos que es tu sangre, Señor. Sabemos que eres tú, Dios mío. Hoy por eso te exaltamos, mi Rey y mi Salvador. No pierdas ese tiempo con el Señor en esta mañana. Dile al Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por tu gracia, por lo que has hecho por mí, por el perdón de mis pecados, Señor. Gracias, Dios mío. Aleluya. Aleluya. Decláralo con tus labios. Aleluya. ¿Por qué no le dan un fuerte aplauso a Dios en esta mañana? Y dile, Señor, gracias. Gracias, Dios. Gracias, Jesús. Gracias porque te podemos exaltar, Señor. Gracias, mi amado Dios. Buenos días a todos. Dios les continúe bendiciendo. Continuamos en esta mañana, este tiempo de exaltación, de adoración y de palabra para nuestras vidas. Quiero en esta mañana pedirles el favor que abran sus Biblias todos, tanto los amigos que nos acompañan como las personas que cada domingo nos siguen estas transmisiones, que abran sus Biblias, por favor, en el libro de Daniel, capítulo 4, versículo 37. Daniel, capítulo 4, versículo número 37. Le voy a dar un tiempito para que
busque en su Biblia y ubique Daniel capítulo 4, versículo 37. Vamos a leer la palabra de Dios y lo voy a hacer en la Reina Valera del 60. Qué bueno, mi amigo, mi amiga, que cada domingo usted dispone este tiempo para oír la palabra. Sé que Dios le está hablando, le seguirá hablando, porque Él a través de su palabra es que ministra y habla a nuestras vidas y a nuestros corazones. A la familia de la iglesia también que hacen parte de la congregación, un fuerte abrazo donde quiera que se encuentre y que Dios les continúe bendiciendo de manera abundante y sobrenatural. Vamos a la lectura de la palabra en Daniel capítulo 4, versículo 37, dice así: Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Vuelvo a leerlo. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo, engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas y sus caminos justos, y Él puede humillar a los que andan con soberbia. Amén y amén. Quiero invitarles, por favor, que incline su rostro y vamos a orar. Vamos a hablar con Dios y vamos a abrir nuestro corazón, nuestra vida, todos nuestros sentidos, vamos a enfocarlos para oír la palabra de nuestro Dios. Oremos al Señor. Padre, te damos gracias en esta preciosa mañana por la bendición, el privilegio que nos brindas de rendirte culto en este día, Señor. Amado Dios, te doy gracias por tu presencia en medio nuestro, Señor, y te doy gracias por la palabra que va a ser ministrada, sembrada en el corazón y en la vida de cada una de las personas que fielmente se están uniendo cada domingo a esta transmisión. Padre, creemos que la palabra no va a volver vacía. Cumplirá el propósito con el cual tú la vas a enviar, Señor. Pero te doy gracias por eso en esta mañana, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Gracias, Padre. Amén y amén y amén. Vamos a hablar el día de hoy y vamos a titular este corto mensaje de la palabra: el hombre lo que tiene lo debe a Dios. Lo que el hombre tiene se lo debe a Dios. Dios es la fuente de vida, de sabiduría, de provisión, de todo lo que el hombre puede realizar. El hombre, tanto como creyente o no creyente en Dios, todo lo que el hombre puede desarrollar, hacer, es hasta donde Dios permite y le da la sabiduría para hacer. Y para demostrar cómo Dios tiene la potestad, y es Dios la fuente de sabiduría, la fuente de bendición, de recursos para el hombre, puedo llevarlos a la palabra en el libro de Daniel, para que a través de la vida de un hombre muy reconocido en Babilonia, el rey Nabucodonosor, que fue muy bendecido por Dios, que fue un hombre muy próspero, muy influyente, y aún en la historia de Babilonia queda como el gran rey Nabucodonosor. Vemos que este hombre, Dios le permite tener un imperio y hacer florecer ese imperio babilónico.
Dios lo permite. Es Dios el que le permitió a este hombre como fuente de sabiduría, como fuente de provisión, permitió que el esplendor de Babilonia se llevara a cabo a través del rey Nabucodonosor. Y en el texto que acabamos de leer, encontramos a ese gran rey Nabucodonosor que está engrandeciendo a Dios. Por eso dice: yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco al Rey de los cielos. En primer lugar, cómo Nabucodonosor está engrandeciendo a Dios. Y quisiera por un momento narrar lo que está pasando para que comprendamos el contexto. La Biblia nos habla de que Nabucodonosor está en el esplendor de su reinado y del imperio babilónico, cuando de repente él, estando en su casa, en su aposento descansando, tiene una visión. Y en esa visión puede ver que se levanta un árbol gigante que sobresale, y que a ese árbol vienen muchos animales a reposar bajo la sombra de ese árbol. Y luego dice que no solamente los animales, sino que las aves vienen a anidar a ese árbol gigante. Y que ese árbol sobresale en toda la selva, es el más alto, el más influyente en toda la selva. Y que de repente viene un mensajero del cielo y se da la orden que ese árbol se cortase. Y que al ser cortado el árbol, los animales ya no están a la sombra del árbol. Las aves ya no están anidando, se van del árbol al ser cortado, pero que queda la raíz del árbol asegurada con hierro a la tierra, que se conserva la raíz y el tronco del árbol. Eso perturbó la tranquilidad del espíritu de este hombre llamado Nabucodonosor, y manda a llamar a todos los magos, astrólogos, adivinos, para que contarles el sueño, para contarles lo que él había tenido y cómo le había inquietado, cómo la experiencia que él había tenido a través de esa visión inquieta su espíritu. Y la escritura nos habla que vienen magos, astrólogos, adivinos delante de Nabucodonosor, y ninguno le puede interpretar o dar la interpretación de esta visión. Luego, que no fue hallado allí quien lo hiciera, manda llamar a Daniel llamado Belsasar, y le consulta a Daniel. Le dice a Daniel, primero reconociendo que en Daniel reposa el espíritu de los dioses, y que Daniel es un hombre sobre el cual hay una sabiduría y un conocimiento que sobresale a los demás habitantes de Babilonia. Eso lo puede encontrar en versículo 19. Y le consulta a Daniel, esperando que Daniel le diera la interpretación. Daniel precisamente recibe la interpretación a través de Dios, se la da a Daniel, para que Daniel se la diera a conocer a Nabucodonosor. Daniel le dice: rey, este sueño, esta visión será como a favor de tus enemigos, porque el árbol que has visto gigante eres
tú y es tu reino. El mensajero es de parte de Dios que va a cortar tu reino y va a permanecer por 7 tiempos cortado, y las aves se van a ir, los animales, porque va a ser quitado tu reino durante 7 tiempos. La Biblia dice que pasó un año y al cabo del año, después de que Daniel le da la interpretación a Nabucodonosor de lo que significa la visión, pasado el año viene Nabucodonosor y está en el palacio, en su palacio, paseándose, mirando el esplendor de Babilonia, y habló para él mismo diciendo: esta es la gran Babilonia que yo he construido, que yo he edificado, que con mi fuerza y mi poder he levantado. Y él estaba hablando, dice la palabra del Señor, que él estaba hablando cuando viene el cumplimiento de la palabra que Dios le había dado. Que aún estaba la palabra en la boca de Nabucodonosor, exaltándose él, tomándose el crédito él de la gran Babilonia, del esplendor del reinado, cuando de repente le fue quitada la capacidad de razonar. Le fue quitada a Nabucodonosor la capacidad de razonar. Y en ese momento se cumple la profecía, la visión, lo que Dios le había hablado a él un año antes. Le había hablado a él claramente un año antes. Se está cumpliendo. Y en ese momento, dice la palabra, voy a leer de manera literal. Mire lo que dice, versículo 30, de manera literal. Habló el rey y dijo: ¿no es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad? Aún estaba la palabra en la boca del rey cuando vino una voz del cielo: a ti se te dice, rey Nabucodonosor, el reino ha sido quitado de ti. De entre los hombres te arrojarán, y con las bestias del campo será tu habitación, y como a los bueyes te apacentarán, y 7 tiempos pasarán sobre ti hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y lo da a quien él quiere. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor, y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes, y su cuerpo se mojaba con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Amén. Nabucodonosor está mirando el esplendor de Babilonia cuando viene del cielo el cumplimiento de lo que ya Dios le había hablado un año antes, que no era él, que era Dios el que había permitido que él hiciera y levantara esa gran Babilonia. Y vemos cómo cuando él está exaltándose, viene del cielo y le es quitado por orden divina el poder, es quitado el reinado y es echado Nabucodonosor, porque pierde su capacidad de razonar, pierde sus habilidades y es contado como las bestias del campo, es arrojado. Podríamos decir
que este hombre, Dios le quitó, le impidió seguir teniendo la capacidad de razonar, de ser un ser racional. Y es echado entre los seres irracionales al campo, arrojado. Déjeme dar la aplicación porque estamos mirando el contexto de lo que sucede con Nabucodonosor. Como un hombre que tiene un gran imperio, en un momento determinado, cuando él quiere atribuirse todo lo que se había edificado, había construido, para su propia gloria, para su propia honra y su propio reconocimiento, olvidando que sobre él había un Dios, que era el Dios verdadero, el que le daba la capacidad de razonar, de administrar, de levantar y de conquistar y de llevar a ese imperio babilónico a ese nivel de influencia, de prosperidad. Déjeme dar la aplicación. El ser humano tiene que entender que es Dios la fuente. Dios es la fuente. Aquí Nabucodonosor comete el error de no reconocer que Dios es la fuente y que lo que Nabucodonosor alcanza a realizar, a implementar en el reino de Babilonia, a extender el reino de Babilonia, es porque Dios lo había permitido. Es de encontrar cómo los seres humanos en determinados momentos tendemos a olvidarnos que la fuente es Dios. Y creemos, como lo hizo Nabucodonosor, que es por nuestras fuerzas que alcanzamos ciertas metas, que es por nuestro conocimiento que desarrollamos ciertos proyectos, que es por nuestra capacidad humana que llegamos a ciertos logros. Y nos olvidamos que detrás del conocimiento, que detrás de las habilidades, de la capacidad humana está la misericordia, la gracia y el poder de Dios. El ser humano tiene que entender que lo que él puede hacer, que lo que él puede alcanzar, lo que él puede lograr con éxito, es gracias que detrás de él está la misericordia, el poder, la benevolencia y la mano del Creador ayudándole. Si Nabucodonosor está allí bajo ese momento floreciente de Babilonia, siendo el administrador, siendo el rey, y si llega a ese nivel de altura en su reinado, era gracias a Dios. Cuando leemos el versículo con el cual comenzamos, lo vemos y vemos como a un hombre que está dándole la gloria a Dios. Por eso dice, ahora yo, Nabucodonosor, reconozco y engrandezco a Dios, al Rey del cielo. Y usted diría, wow, un hombre que le está dando lugar a Dios, que está reconociendo a Dios como la fuente de todo. Claro que lo está haciendo. Pero antes tiene que pasar por un proceso. Pero antes ese mismo hombre que está reconociendo pasa por una experiencia dura por no haber reconocido al Señor como la fuente. Como la fuente. De haber tomado lo que Dios le había permitido levantar para su propia honra y su propia gloria. Al punto que dice la palabra, que mientras él se paseaba en su palacio en Babilonia diciendo, yo Nabucodonosor levanté este gran imperio para mi honra, para mi reconocimiento, con mi fuerza y mi poder, fue cuando vino de parte del cielo Dios y le quita la capacidad de razonar, de administrar, y es cuando fue quitado el reinado de Nabucodonosor y fue echado, dice la palabra, al campo, a los campos, y allí comía hierba como las bestias del campo. Fue tanto que llegó el momento donde dice la Biblia, literal, dice la Biblia, que le crecieron las uñas y el cabello, y que era una persona que
estaba allí en el campo por 7 tiempos, por 7 años permaneció Nabucodonosor allí entre las bestias del campo, alimentándose como una de ellas y comportándose como una de ellas. Es triste saber que en pleno siglo XXI hay personas que toman la actitud de Nabucodonosor, que creen que lo que ellos han logrado, han alcanzado es por su conocimiento, por sus fuerzas, por sus capacidades, y se olvidan que detrás de esas fuerzas, de ese conocimiento, de esa capacidad, hay un Dios que les ha dado la vida, que les ha dado el conocimiento, que les ha dado ciertas habilidades para desarrollar ciertas labores y que deben reconocer a ese Dios verdadero. Por eso en esta mañana quiero invitarle, amigo, amiga y hermano, que reconozca a Dios, que no sea necio como lo fue Nabucodonosor, creyendo que era él y olvidándose del Dios de los cielos, sino que en esta mañana usted pueda reconocer a Dios como la fuente, todo lo que usted tiene, todo lo que yo tengo, todo lo que posee el ser humano, es gracias a que Dios se lo concede, es gracias a que Dios lo da, es gracias a que Dios lo permite, es gracias a la mano bondadosa de su Creador. Y mira lo que dice la palabra, versículo 33. En la misma hora se cumplió la palabra sobre Nabucodonosor y fue echado entre los hombres y comía hierba como los bueyes y su cuerpo se mojaba como con el rocío del cielo hasta que su pelo creció como plumas de águila y sus uñas como las de las aves. Versículo 34. Mas al fin del tiempo yo, Nabucodonosor, alcé mis ojos al cielo y mi razón me fue devuelta. Y mi razón me fue devuelta. Así que después de que Nabucodonosor está en esos 7 años, allí llega un momento de lucidez para Nabucodonosor. Y el cumplimiento de la palabra es preciso al fin de los 7 tiempos, de los 7 años, alzó sus ojos al cielo Nabucodonosor. Y dice la palabra, y bendije al Dios Altísimo, y alabé y glorifiqué al que vive para siempre, cuyo dominio es sempiterno y su reino por todas las edades. Lo segundo que vemos es que el ser humano, el hombre, debe aprender a bendecir a su Creador. Primero, reconocer a Dios como la fuente. Segundo, bendecir a Dios. Como este hombre que está allí, cuando viene y le dé vuelta la razón, en ese momento dice la Biblia que Nabucodonosor alzó su voz, bendijo a Dios, glorificó a Dios y reconoció a Dios por sobre su vida y sobre el reino. Y en ese momento que lo hace, fue restaurada su razón. Fue restaurado su reino, fue devuelto a su imperio, fue llevado a el nivel en que se encontraba antes de exaltarse. Dios lo llevó nuevamente y le permitió ser restaurado en su reino. Ahora, después de haber pasado esos 7 años, en esa condición de un ser irracional, ahora es devuelto al palacio, es devuelto al imperio,
es llevado nuevamente y restituido en su reino. Y es así como, por cumplimiento de la palabra, ahora Nabucodonosor está levantando su voz, sus ojos y exaltando al Dios de los cielos. Se está humillando ante el Dios creador del universo, ante el Dios verdadero. Y mire lo que sigue diciendo la palabra. Versículo 35, por favor, sígalo leyendo. Dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Mira qué reflexión está llegando Nabucodonosor después de exaltar a Dios, de pasar por ese tremendo momento donde su razón es quitada y ahora es de vuelta. Ahora Nabucodonosor dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Y Dios hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. No hay quien detenga su mano y le diga a Dios, ¿qué haces? Aquí Nabucodonosor está reconociendo la grandeza de Dios, el dominio de Dios, la majestad de Dios sobre su vida, sobre su reino y sobre toda la creación. Sobre todo lo que existe, lo creado, tanto en los cielos como en la tierra. Mire lo que sigue diciendo, versículo 36. Lea lo que está bien interesante, mi amigo y mi amiga. Versículo 36. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta. Cuando reconoce a Dios, cuando alaba y exalta a su Creador. En el mismo tiempo mi razón me fue devuelta y la majestad de mi reino. ¿Quién le devuelve la razón a Nabucodonosor? Dios. ¿Cuándo? Cuando él exalta a Dios, reconoce a Dios, al Dios verdadero. ¿Quién le devuelve el reino a Nabucodonosor? Dios. ¿Cuándo? Cuando él reconoce a Dios, al Dios verdadero. Dice, y mi dignidad, mi grandeza volvieron a mí. Y mis gobernadores y mis consejeros me buscaron y fui restablecido en mi reino. Y mayor grandeza me fue añadida. Qué bonito es el versículo 36, la última parte. Después de que los gobernadores, los consejeros lo restituyen y es llevado nuevamente a su imperio, a su reinado, Dios en su grandeza, en su misericordia, le llevó a un mayor nivel. Lo llevó a un mayor nivel. ¿Por qué? Porque él reconoció al Dios verdadero. Fue añadida mayor grandeza para Nabucodonosor, más que la que había sido quitada cuando perdió su razón. Ahora hay mayor esplendor en su reinado. Ahora, a causa de que bendice y reconoce a Dios, ahora Dios lo está levantando aún más. Mis amigos, amigas y hermanos, tenemos que como hombres, mujeres, aprender a reconocer a Dios, alabar a Dios, exaltar a Dios, a honrar a Dios, a reconocer al Dios verdadero y no solamente reconocerlo como la fuente de la provisión, sino como quien tiene derecho de toda exaltación. Él es el único que merece ser honrado, adorado, exaltado. Por muy alto que Dios le había permitido llegar a Nabucodonosor, quien merecía la honra, la gloria, la exaltación, era Dios, no era Nabucodonosor. Era Dios quien lo había permitido. Vemos el contexto y uno diría, esto es un hombre creyente. No, no era creyente, pero a raíz de la experiencia que tiene, termina exaltando a Dios. Termina reconociendo a Dios, termina glorificando al Dios de los cielos, termina humillándose delante de Dios. Y es lo más bonito, reconocerlo.
Y luego quiero finalizar con el versículo 1 y 2 de este capítulo 4 de Daniel. Las palabras textuales que Nabucodonosor escribe después de esta tremenda experiencia. Dice Nabucodonosor, rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, paz os sea multiplicada. Conviene que yo declare las señales, milagros que el Dios Altísimo ha hecho conmigo. Cuán grandes son sus señales y cuán potentes sus maravillas, su reino sempiterno y su señorío de generación en generación. Al final de todo, aprendió la lección. Al final de todo, Nabucodonosor termina enviando un mensaje universal, diciendo a todas las naciones, pueblos, lenguas, voy a contarles lo que Dios ha hecho conmigo, dice Nabucodonosor. La experiencia que he vivido, por donde Dios me ha permitido pasar, para que ustedes lo reconozcan como el Dios verdadero, como el Dios altísimo, como el Dios que tiene el señorío de generación en generación. Mi amado, mi amada, quiero finalizar diciendo algo. Lo que el ser humano alcanza es gracias a la mano bondadosa de Dios. Lo que usted es, se lo debe a Dios. Esos logros profesionales, empresariales, esos logros familiares, usted ese negocio que tiene, esa empresa, ese lugar de trabajo, ese puesto de honra, se lo debe a Dios. Es Dios el que ha abierto la puerta. Es Dios el que ha dado la sabiduría. Es Dios el que le ha dado el conocimiento y la habilidad para desarrollar ese potencial que Él mismo ha puesto en su vida. Es Dios. Es Dios y es la mano de Dios la que ha sido buena con usted. Es Dios por pura gracia y misericordia el que te ha sustentado y te ha llevado a ese lugar donde estás. Y quiero decirte que debes aprender a reconocerlo a Él, en primer lugar, como la fuente de toda provisión. Y en segundo lugar, a exaltarlo a Él, porque Él es el que gobierna sobre nuestras vidas, de generación en generación. Es tiempo donde el ser humano tiene que aprender a reconocer a Dios, a reconocerlo y a darle el lugar que a Dios le corresponde. Estamos en unos tiempos de un auge de tecnología, de ciencia, donde hay un avance impresionante de la ciencia, de la tecnología, donde el hombre ha desarrollado un potencial que Dios ha puesto en él. Donde en medio de ese avance, donde en medio de ese auge de conocimiento, de avance, de tecnología, el ser humano tiene que aprender a ser como Nabucodonosor, levantar la mirada al cielo y decir, gracias a Dios, hoy hemos alcanzado, hemos logrado y estamos en el nivel en que estamos. Y gracias al Creador. Y gracias a aquel que le da la capacidad de razonar al hombre, le da la capacidad de ejercitar esos dones y habilidades que Él ha puesto. Y gracias al Creador, el ser humano no es nada sin Dios. El ser humano lo que es, se lo debe al Dios de los cielos. Lo que usted es, se lo debe a su Creador. Lo que usted ha alcanzado y ha logrado, se lo debe a la gracia, a la fidelidad y al poderío del Dios de los cielos. Por eso ahí donde está, yo quiero invitarle para que usted tome la segunda parte de Nabucodonosor. No el hombre que pensaba que era él, sino la segunda parte de este acontecimiento bíblico, que es
donde Nabucodonosor entendió que no era él, sino que era Dios el que lo había llevado a ese nivel y que todo lo que él era y había alcanzado era gracias al Dios de los cielos. Por eso él termina alabando, honrando, humillándose y reconociendo a Dios. Qué bueno que en esta mañana usted también termine alabando, honrando, humillándose y reconociéndose al Dios verdadero sobre su vida, sobre todo lo que usted tiene y sobre todo lo que usted es. Vamos a orar. Cierre sus ojos y vamos a orar. Y haga lo que hizo Nabucodonosor. En sus palabras exalte, honre y adore al Dios verdadero, al Dios de los cielos. Ahí donde usted está, no importa cómo se encuentre, exalte, honre y reconozca al Dios verdadero. Padre, te doy gracias en esta mañana porque nos permites aprender de la experiencia de ese rey llamado Nabucodonosor. Señor, y hoy aprendemos que lo que tenemos, lo que administramos, lo que poseemos y hasta donde hemos llegado es gracias a tu mano bondadosa, misericordiosa y fiel para con cada uno de nosotros. Por te doy gracias en esta preciosa mañana, por la vida de cada persona, de cada amigo y amiga. Te doy gracias por ellos, gracias por el nivel a donde los ha llevado y gracias por el nivel donde los vas a llevar aún más alto, donde ellos podrán ver, Señor, tu bendición, tu fidelidad y tu grandeza, Señor, a través de la vida de ellos. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por tu bendición, porque tú eres el Dios que llevas al hombre a esos niveles de grandeza, esos niveles de conocimiento, a esos niveles, Señor, a los cuales has llevado, Señor, a través de los tiempos, a los seres humanos. Gracias, Padre, gracias, mi Dios. Hoy te reconocemos como nuestro Señor, como nuestro Salvador, como el Dios que gobierna nuestras vidas y que separados de ti, Dios de los cielos, nada somos, nada podremos hacer. Tú eres el todo en cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga. Les quiero invitar para que cada domingo nos acompañen en un estudio de la palabra. Un abrazo y muchas bendiciones.